Que el Señor le bendiga más. No se me siente todavía. No lleva ni un minuto parado. Así que es lindo, hermanos, poder aprender que ante la palabra de Dios debemos ser reverentes en todo tiempo. Y eso incluye ponerse sobre sus pies. Y si tiene alguna condición física, una condición que tal vez no le permita estar de pie, puede ser entendible, pero haga lo posible. Yo a veces tengo una pequeña lucha, ¿verdad? Con mi niño, está chiquito, pero yo le he dicho que a la casa de Dios vamos a alabar a Dios y te quiero paradito ahí. Cuando estemos cantando, cuando estemos alabando, si tú me ves parado a mí, yo te quiero parado también. Porque realmente yo le digo, tú has descansado, has tenido tiempo suficiente. Yo desde las 4 de la mañana estoy trabajando, estoy de acá para allá, para allá, para allá, pero no estoy cansado, le digo. Así que realmente, hermanos, y eso también incluye apagar su teléfono, bájale el volumen a su teléfono, porque cuando venimos a la casa de Dios, sabe, cualquier cosita nos puede distraer y eso habla mucho de nosotros, cuán reverentes somos ante la palabra. Y estar saliendo cada rato también. Dijeron, ¿verdad?, de que la lista para los caballeros era al final del culto, no en medio del culto, así que esperemos todavía. Así que gracias le doy al Señor. Tranquilos que no lo vengo a regañar. Creo que regaño suficiente ya han recibido durante este día. Vamos a la palabra del Señor y un privilegio maravilloso en esta preciosa hora poder meditar un momento en la palabra del Señor. ¿Sabe? Un día un poco inusual para mí, le digo, porque yendo por la carretera vi muchas iglesias metodistas, católicas y diferentes iglesias abarrotadas los parqueos de los carros. Hay una gran cantidad de gente que le digo, solo este día que se acercan a la casa de Dios, solo este día se acercan para ir, no sé, de alguna manera, no sé, sentir, purificarse de alguna forma o liberarse de muchas culpas o querer presentarse delante de Dios de alguna forma, ¿verdad? Para que Dios vea que sí estoy interesado, ¿verdad? Y que me interesan las cosas de Dios, pero esto no es así. Nosotros estamos aquí. Es una bendición maravillosa que siempre podamos estar en cuanto el Señor nos permita estar en su casa, ¿verdad? Así que en esta preciosa hora vamos a meditar un poco en lo que es la palabra del Señor. Y yo le decía, ¿verdad?, a uno de los hermanos también, y si dicen los hermanos que ya hay 4 en la lista, agrégueme a mí ahí, ya somos 5, que ya estamos listos para ir. Realmente mi trabajo es un poco complicado a veces porque tengo que estar transportando de acá para allá y, sabe, cuando alcanza la gracia delante de Dios y delante de los hombres, hermano, todo es posible, pero cuando uno se lo propone desde ya en el corazón. Yo le digo, estas semanitas atrás he tenido salida tras salida, que vas para allá, un evento por aquí, otro evento por allá, y tengo que transportar porque solamente yo lo hago, nadie más lo hace ahí, ¿verdad? Entonces, la semana de esa que tenemos el retiro, sí también hay una salida ahí también, ¿verdad? Para esa semana hay otra salida y le digo yo, ¿verdad?, a la manager de ahí, mira, para esa semana yo puedo acá y acá, pero el domingo no creo que sea posible. Y el domingo es cuando vienen, ¿verdad?, del evento todas las personas y tengo que ir a recoger yo, ¿verdad?, allá en esos lugares. Y me dice, vamos a ver qué hacemos, no te preocupes. Así que luego me dijo el otro día, ¿sabes qué? Estábamos hablando ahí que no puedes ir el domingo, pero creo que vamos a poder pagar otra noche para que se queden por allá, ¿verdad? Lo que tienes que ir a recoger y ya para el día lunes puedes ir a recogerlo. Así que tranquilo, no te preocupes, haz lo que tengas que hacer. Y sabe, yo le digo, gracias le doy al Señor porque es la gracia que Dios nos ha permitido por mí o por mis cosas personales. Ellos tengan que pagar otra noche y no es dinerito, ¿verdad? Que son $2, $3, son cantidades que ellos pagan, pero todo es gracia del Señor. Así que, hermano, cuando uno se lo dispone, todo es posible. Yo sé que no todos tenemos las mismas condiciones, pero si así como Dios nos permite llegar en puestos grandes, llegar a ser, no sé, su propio jefe incluso, y para que podamos decir que no puedo ir, realmente deja mucho que hablar de nosotros. Así que mucho regaño recibió ya, así que vamos a la palabra del Señor en esta preciosa hora y vamos a meditar un momento que muchas veces hemos dejado pasar o solamente lo hemos visto o solamente no le prestamos el cuidado. Las 7 palabras de Jesús desde la cruz. ¿Verdad? En este tiempo
las personas, muchos tal vez meditan un poco, pero se les entra por un oído y se les pasa por otro, y ya vienen los otros días y ya no se acuerdan. En esta semana, le digo, mucha gente hace tantas cosas con tal de agradar a Dios. Hacen tanta cosa y uno dice, siente tanta pena por esta pobre gente que se lastiman, se latigan, se ponen espinos, hacen una gran cantidad de penitencias, pero conociendo lo que el Señor únicamente quiere es prácticamente que nosotros seamos obedientes. Sacrificios no quiere. Por mucho que nosotros hagamos, no podemos, ¿verdad?, agradar al Señor con eso. Vamos a la palabra del Señor allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y verso 34. Lucas, capítulo 23. Cuando lo tiene, me responde con un amén de resucitado. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Sabemos que los relatos de la muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo están en los 4 evangelios, pero uno de los evangelistas que más, y lo dice al principio de su carta, minuciosamente él dedicó el tiempo para poner en orden todas las cosas que Jesús hizo, dijo, ¿verdad? Así que 23:34 de Lucas, la palabra del Señor la leemos desde el verso 32. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tome su asiento, hermano. Hermanos amados, sabemos que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario es una obra que fue pagado con un precio muy, muy alto. Precio que ningún ser humano podía pagar. Precio que cualquier millonario sobre esta tierra podía pagar, dice el apóstol Pedro, con la preciosa sangre de Cristo. Esa sangre preciosa fue la que el Señor, ¿verdad? Con esa fue la que pagó nuestras deudas, nuestros pecados. A veces no demostramos ese amor hacia Dios. A veces vemos las cosas de Dios como muy poca cosa, o venir a reverenciar, venir a alabar, venir a bendecir el nombre de Dios, lo vemos algo tan simple, algo tan superficial. Pero si nos ponemos a analizar verdaderamente lo que fue esa muerte en la cruz del Calvario, hermanos, ¿sabe? Algo muy terrible. Meditando como maestro del Nuevo Testamento con los jóvenes allá en el Instituto Bíblico, viendo desde los 3 evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, vemos de que la crucifixión, desde punto por punto, vemos de cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los sufrimientos más terribles jamás, ¿verdad?, practicado a un hombre. Y fue la muerte más injusta que pudo habérsele asignado a nuestro Señor. ¿Sabe que si tomamos en cuenta la muerte de una persona que es decapitada, su muerte es instantánea o no dura más de unos 5 minutos, pero fallece la persona? Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una de las muertes más lentas que pudo haber existido y más dolorosas. Cuando analizamos punto por punto los sufrimientos, sabemos que el Señor Jesús fue arrestado en una tarde, ya entrando la noche, el día, digámoslo de esta manera, un día viernes. Fue arrestado nuestro Señor. En ese momento Él estaba ya en el momento de agonía. Cuando dice la Escritura, Él estaba orando en el huerto del Getsemaní y su sudor, dice, era como gotas de sangre.
Esto no es posible, ¿verdad? Así simplemente uno decir cómo alguien puede sudar gotas de sangre, pero médicamente esto puede ser posible. Los médicos han dicho de que cuando una persona tal vez está en una agonía tan terrible o es la situación que está pasando es totalmente que invade su cuerpo, invade su alma, su espíritu, ves que es algo que no tiene salida, la persona puede llegar hasta sudar gotas como de sangre. Y ese momento sabía el Señor que era un momento terrible lo que se le acercaba. Ya iba a llegar el momento, no había llegado la hora cuando él iba a beber de aquella copa amarga, aquella copa que no cualquiera podía beber. Él le dice a su padre: Padre, la hora ha llegado, pero que no se haga mi voluntad. Si por mí fuera, Señor, tal vez yo no quisiera pasar este trago amargo. Pero si es tu voluntad, lo voy a pasar, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Había un debilitamiento físico ya ahí. Luego fueron a arrestarlo, lo llevaron, ¿verdad? Y desde ahí empezó el sufrimiento de él. Empezaron a bofetearlo, empezaron a escupirlo, lo golpeaban, ¿verdad? Entre los soldados, diciéndole: adivina quién te ha pegado, adivina quién te va a pegar ahora. Fue terrible ese sufrimiento y durante toda la madrugada, hermanos, estaba el sufrimiento del Señor. Ya él estaba deshidratado desde ese momento. Cuando una persona recibe golpes en la cara, ¿sabe qué es lo que pasa? Empieza la inflamación, empieza, ¿verdad?, a cambiar de color, los moretones en el cuerpo de la persona. Y nuestro Señor en ese momento ya estaba sintiendo aquel dolor, ya estaba sintiendo aquel desgaste y sin alimento. Y luego durante la mañana empezó aquella hostigación que ellos estaban dándole, ¿verdad? Sabe que los latigazos que le pegaban a nuestro Señor Jesucristo, hermano, no era cualquier látigo. Aquel flagelo romano era la cosa más terrible que se le podía aplicar a una persona. Los látigos eran como de 1 o 2 metros de largo y en la punta de esos látigos llevaban como pedazos de hueso o bolas como de pedazos de metal, que lo que hacía que el látigo, al ser estirado, arrancaba pedazos de piel de la persona. ¿Sabe cuántos latigazos recibió nuestro Señor durante toda esa mañana? No había podido dormir, no ha descansado, está deshidratado. Aún así, como dice el profeta Isaías, estaba irreconocible. Su rostro estaba desfigurado totalmente. Aún así seguía el martirio de él, porque después de estar ensangrentado, después de estar herido, toda su piel, hermanos, aún le ponen esa capa encima. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted tiene una herida y después se quiere quitar ese pedazo de trapo que se pone en la herida? Hasta todavía se despega otra vez esa herida y es muy dolorosa. Mas aún el sufrimiento sigue todavía. El sufrimiento empieza nuevamente cuando ellos le condenan a muerte y va caminando hacia aquel lugar, dice, el lugar de la calavera. Él mismo tuvo que haber llevado su cruz. Le hicieron cargar una cruz afuera de Jerusalén, hermano. Ya cansado, agotado, ensangrentado. Cuánta cantidad de sangre ya había perdido nuestro Señor en ese momento. Era bastante, un momento que ya imagino, y no dice verdad de que se haya caído, pero pudo haberse caído porque alguien más tuvo que ayudarle un momento para llevar aquella cruz pesada. No era cualquier cruz, hermano, era una cruz áspera, tosca, la que tenía que llevar, y sabe, todo por nosotros. Y lo lindo de esto dice de que en todo ese momento él no profirió palabra, verdad, negativa hacia sus malhechores. Nunca injurió a nadie, nunca maldijo a nadie. Más bien palabras de consuelo, de gracia, de paz salían de él aún. Como cordero, dice, fue llevado delante de sus trasquiladores. Sin decir palabra alguna, sufría por usted y por mí. Luego llegaron hacia aquel lugar llamado la calavera.
fue estirado, ¿verdad?, para poder ser clavado en aquella cruz del Calvario. No eran clavos comunes, eran unos clavos terribles, hermano, los que utilizaban los romanos. Y sabe, fue una muerte tan despacio, lenta, lenta fue esa muerte del Señor Jesucristo. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas de sufrimiento estando sobre esa cruz. Y todo su peso tenía que ponerse entre los clavos de los pies y de los brazos. Era algo terrible. Y aún después de eso, las espinas eran como de 2 pulgadas. Aquellas espinas que le incrustaron en la cabeza. La pérdida de sangre también ahí fue terrible. El Salmo 22 dice: mi fuerza se fue debilitando, se fue acabando poco a poco. Mi lengua se pegó a mi paladar. Una profecía mesiánica. Y desde aquella cruz, hermano, declara 7 palabras que vamos a analizar en esta preciosa hora. 7 palabras que yo quiero que usted tome en su corazón, medite en ello. Y no solamente pase por acá y salga por el otro lado. Meditemos en ello. Si en verdad somos hijos de Dios y estamos siendo, verdad, nosotros hijos obedientes y glorificamos a Dios por esa obra redentora que hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Desde la cruz del Calvario escuchamos estas 7 palabras. ¿Sabe qué pasa cuando una persona ya está en sus últimos momentos, en sus últimas horas? Declaran palabras. Yo no sé si usted ha tenido algún familiar que ya está agonizando y a punto de morir. Hermano, cuando esa persona ya está a punto de morir, a veces dejan algún tipo de consejo todavía o le dicen a los familiares: haz esto por favor, no hagas aquello, no hagas lo otro, o a veces piden perdón todavía ya en su lecho de muerte. Y esas palabras que declaran las personas en su agonía, hermano, sabe, se guardan muy en el corazón y uno las medita, porque mi madre, mi padre antes de morir me dijo tal cosa, por eso yo estoy haciendo esto o lo otro. Por eso nosotros meditemos en estas palabras. La primera palabra que Jesús declara en aquella cruz dice en el verso 34: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidiendo perdón por aquellos que estaban, ¿verdad?, golpeándolo. Pidiendo perdón por todos aquellos que le habían crucificado. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí, porque no fueron los clavos que sostuvieron a nuestro Señor Jesús en aquella cruz del Calvario. Fue el amor tan grande que tenía por la humanidad. Fueron mis pecados los responsables de haber llevado a Jesús en aquella cruz. Una cruz que yo tenía que ir allá a morir. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado. Todos éramos pecadores. Debíamos pagar. Debíamos de sufrir todas las consecuencias de nuestros actos. Pero Él vino a morir por nosotros. Hermanos, estas palabras de perdón a veces en la casa o en la iglesia misma es un poco difícil para algunos perdonar a otros. Yo no sé, hermano, si usted está libre con todos los demás. ¿Está libre con su cónyuge? ¿Está libre con sus familiares, su hermano, su hermana, su tío, su tía, sus padres? Porque no es posible llamarse hijo de Dios si aún no ha perdonado a alguien. El perdón cuesta, el perdón duele. Pero viera el beneficio tan grande que tiene cuando perdonamos a alguien. Nos libera de una culpa tan terrible. Perdonar a alguien. Porque yo no puedo decir que soy cristiano, venir a la casa de Dios o tener algún privilegio y aún no perdonar a nadie.
Porque el perdón, sabe, cuando usted no perdona a nadie, por más que usted quiera, hermano, quiere cruzarse ahí en la puerta con alguien que tal vez ha tenido algún tipo de problema, y más se va a encontrar con esa persona. Y sabe, hay vergüenza, hay un poco de pena, pero cuando uno ha perdonado, cuando uno no tiene problema con nadie, sabe, uno va con la cabeza en alto y uno va y saluda a quien. Voy por la derecha, no tengo problema. Voy por la izquierda, no tengo problema. Voy hacia donde vaya, estoy libre en el Señor, porque Cristo ya lo libertó. Si Cristo, después de haber sufrido aquellos padecimientos en la cruz del Calvario, sabe, hermano, aquellos que me estaban matando, aquellos que me estaban injuriando, aquellos que me estaban maldiciendo, sabe, cualquiera de nosotros como humano, cualquiera diría que le pase algo, o tal vez le desearía algo similar, pero él en sus palabras, hermano, no cruzó nada de esto en su mente, más bien pidió perdón por ellos. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y estas palabras, sabe, que marcaron mucho el cristianismo. Vemos a un Esteban también, después de haber sido apedreado, dice: Padre, no tomes en cuenta el pecado de esta gente. Hermano, solamente alguien que en verdad ha nacido de nuevo sabe perdonar. No necesito todavía llegar yo al retiro para pedirle perdón a alguien. No necesito todavía que me vengan a decir si en verdad el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Yo debo de perdonar a esa persona, aunque no haya sido culpa suya, hermana o hermano. Humíllese delante de Dios y diga: perdóname, yo no sé, fue mi error, fue mi culpa, no sé, perdóname. Ir hacia esa persona, declararle que usted le ha perdonado. Porque cuando nosotros perdonamos, hermano, es algo tan precioso, nos une aún mucho más, y eso en verdad nos hace grandes delante del Señor. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo: oísteis que fue dicho en el antiguo, ¿verdad?, que solamente ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, porque así es como serán reconocidos que son hijos de Dios. Porque no podemos decir que somos hijos de Dios si tenemos problemas con un hermano y con otro hermano. No es posible, hermano. La iglesia ya debemos de haber perdonado en todo. Sabe, hay muchas personas que pasamos cosas difíciles en nuestra vida. Yo no sé cuál haya sido su pasado. El mío tal vez algunos lo saben, pero yo tuve que perdonar también. Tuve que perdonar a una madre, ¿verdad?, que por 17 años fui maltratado física y psicológicamente por ella. Porque he sido, ¿verdad?, un hijo adoptivo. Muy largo el testimonio, pero no lo voy a dar. Simplemente le digo que gracias a Dios me permitió perdonar a esa persona. Y hoy día le digo, una gran amiga, una gran madre. Y en realidad le digo, estoy velando por ella en todo tiempo. Y a Dios sea la honra y la gloria, que eso nos ha traído paz, nos ha traído gozo, nos ha traído, ¿verdad?, todo lo positivo. Ahora reflexione un momento usted. ¿Quién le ha ofendido? ¿Quién le ha hecho algún mal? ¿O quién tal vez hizo algo en contra de usted y usted no ha querido perdonar a esa persona? Considere si su caso es más fuerte que la del Señor Jesucristo. Si su caso es más fuerte que la del Señor Jesucristo, entonces dígame, hermano, yo no puedo perdonar, porque lo mío fue más terrible que la de él todavía. Pero si él fue quebrantado, él fue latigado, él fue ensangrentado, y aún así ofrece perdón, hermano, yo creo que nosotros tenemos que perdonar. No es una opción si quiere, no es una opción que le da el Señor, es un mandamiento: perdonaos unos a otros. Porque aquí también se aplica la regla de oro. ¿Qué quiere usted que hagan con usted cuando usted ofende? ¿Qué es lo que quiere usted que hagan con usted cuando tal vez se esté pasando una situación, ¿verdad? Si alguno de nosotros, hermano, cae en pecado, lo que quisiera que los demás me perdonen, lo que quisiera que los demás me entiendan, tal vez el proceso que estoy pasando. Así como nosotros queremos ser perdonados, también nosotros perdonemos a los demás. Llevémonos esa palabra. Segunda palabra que declara nuestro Señor desde aquella cruz:
Lucas 23:43. ¿Lo tenemos ahí? El verso 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, dice que el Señor fue crucificado junto a otros dos malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha. Uno de ellos, dice, le injuriaba. Uno de ellos se burlaba de él. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Le injuriaban, le ofendían. Y cuanto pasaban ahí, hermano, porque este tipo de crucifixión, este tipo de muerte es para exhibir a aquellos que estaban crucificados, ¿verdad? Era algo vergonzoso aquella persona que estaba crucificado. Porque era una forma la más terrible y más cruel que implementaban los romanos para los malhechores, para decir las personas, los asesinos, los violadores y personas con unos, ¿verdad?, delitos totalmente terribles. Por eso los exhibían públicamente para vergüenza de los demás. Y nuestro Señor estuvo ahí en medio de ellos. Pero uno de ellos reconoció y le dijo: cuando entres a reinar, acuérdate de mí. Y el Señor ofrece esta segunda palabra, una palabra donde yo veo esperanza, veo salvación. Extiende la salvación. ¿Sabe? Meditaba en un momento, meditaba cuando daba el Señor estas palabras. El pastor nuestro siempre nos ha dicho, ¿verdad?, que donde quiera que vayamos, hermano, hablemos de Cristo, presentemos al Señor. Y vemos que esto no fue la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Aún estando en agonía, aún estando en sufrimiento, aún estando en un momento terrible, Él ofrece salvación desde la cruz. Ofrece esperanza a este hombre que estaba al lado suyo y le dice: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, aún en ese momento de agonía, Él ofrece todavía esa esperanza. Y es una esperanza para la humanidad de este tiempo. Es una esperanza abierta para todo tipo de personas. El evangelio de Lucas, hermano, un evangelio global, un evangelio para todos, para todo aquel que quiera entrar al reino, para todo aquel que quiere cambiar su forma de vida, para todo aquel que quiere ser un hijo de Dios. Las manos del Señor Jesucristo aún están extendidas para recibir a todo aquel que quiere entregarle su vida, a todo aquel que quiere cambiar su manera de vivir. Está abierto para todo pecador, está abierto para todos. Hermano, abierto para aquel que considera que ya no tiene cura, que ya no tiene tal vez ninguna solución. Hay personas que han pecado y ellos consideran que para el pecado que yo cometí ya no tiene ningún tipo de solución. ¿Sabe? Aquel malhechor en la cruz de Calvario, yo no sé qué haya hecho, pero merecía estar ahí en la cruz. Él mismo lo dijo: nosotros justamente estamos aquí en la cruz, pero este hombre que no hizo nada malo y aún está aquí con nosotros. No hay pecado más grande, no hay pecado imperdonable que el Señor no pueda pagar. ¿Sabe? Mucha gente los lleva muchas veces al suicidio porque creen que su pecado es imperdonable delante de Dios. Aunque los pecados, dice la Escritura, fueran rojos como el carmesí, ¿sabe? Vienen a ser como blanca lana delante del Señor. Él se olvida de nuestros pecados, porque eso fue lo que hicimos nosotros cuando vinimos en la cruz del Calvario. Vinimos a entregar nuestra vida delante del Señor. Él extendió sus manos y nosotros entregamos nuestra vida ante el Señor. Mis pecados fueron borrados ya, mis pecados fueron echados al fondo de la mar. Ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Hermanos amados, qué lindo es estar en paz con Dios. Antes, cuando estábamos bajo la ignorancia de este mundo, hermanos, no hallábamos la paz en ningún lado.
Solamente en Cristo hallamos esta paz maravillosa. Por eso aún estas palabras, hermano, que hagan eco en nuestra vida, llevemos este mensaje a todos los demás. Llevémosle a todos, sea prostituta, sea homosexual, sea lesbiana, sea cualquier persona. Este evangelio es para todos. El evangelio de salvación es para el más pequeño como para el más grande, como aquel que ha asesinado. Es para todos. Una esperanza maravillosa que el Señor ofrece. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y el arrepentimiento de este hombre desde la cruz, hermanos, realmente dejaron marcado la historia, porque este hombre entró en la historia. Realmente le digo, amigo que me puede ver o hermano que me puede escuchar, cualquier persona que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, aún es tiempo, aún hay esperanza, aún, verdad, el Señor está llamando en este tiempo. Está llamando aún en este tiempo. Vamos nuevamente a otra palabra que el Señor declara allá en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí que podemos ver, hermanos, a un Jesús que está preocupado por todos, preocupado por perdonar, preocupado por extender esperanza a todo el mundo, preocupado aún por la familia, por el seno familiar. Algunos dicen que tal vez en este tiempo el esposo de María ya había fallecido, puesto que ella era la única que quedaba ahí y el discípulo amado estaban ahí al pie de la cruz. Sabe que para una viuda en aquellos tiempos de Jesús era terrible. Las viudas a veces quedaban desamparadas y nadie podía estar por ellas. Por eso le deja esta encomienda al discípulo amado, puesto que los hermanos de Jesús no creían ni siquiera en él en los primeros días, ¿verdad? Pero ya más adelante ya cambia la situación. Pero aquí le dice: he aquí tu hijo. Y le dice, ¿verdad?, al discípulo amado: he aquí tu madre. Hermanos, sabemos que Jesús dice que cumplió la escritura, todo desde lo más pequeño hasta lo más grande en la escritura. Y uno de los mandamientos del Señor es: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Hermanos amados, yo quiero que como iglesia, como hijos de Dios, honremos todo el tiempo a nuestros padres, desde el más pequeño hasta el más grande. Aún así usted ya tenga 50, 60 años, pero si aún tiene a sus padres vivos, honrelos. Honrémoslos en todo tiempo. Que si tienen, no importa que si tienen, usted dele lo que puede darle cuando pueda darles. Hermano, qué lindo es ver a nuestros padres que ellos se sientan satisfechos. ¿Sabe? No hay nada maravilloso, le digo, una satisfacción tan grande. Yo le decía a mi hermano en unos días atrás, ¿verdad? A Dios gracias. Estoy siempre yo ahí con mi madre, ¿verdad? Nunca la he desamparado. Ella está ahí siempre, tiene lo suficiente y lo necesario para poder vivir, ¿verdad? Y para poder comer bien y todo. Y a Dios gracias, mientras me bendice Dios acá, yo estoy bendiciéndola también. E igualmente a mis verdaderos padres, mis verdaderos padres, ¿verdad? Como le digo, yo soy hijo adoptivo, pero tengo comunicación con mis padres, ¿verdad? Verdaderos. Y con mis 7 hermanos también. Yo le digo a mi hermano: mira, siempre que puedo, le digo: mira, mandé tanto, mandé acá, mandé allá. Sabes, lleva a papá, mamá a comer, a disfrutar, cómprale ropa, cómprales esto. Y si sobra, pues dáselo. Y sabe algo tan precioso, yo veía a mi hermano, me mandaba unas fotografías y me dice: mira, aquí estamos haciendo todo esto y aquí estamos en una tienda comprando cosas. Yo miraba en la cara de mi madre, le digo, una alegría tan preciosa, una satisfacción tan maravillosa de lo que estaban comprando. Y yo le digo a mi hermano: sabes, no hay nada más que me causa satisfacción el creer y saber que mis padres estén disfrutando. Aún ellos pueden comer, aún pueden caminar, aún pueden vestir. ¿Por qué no hacerlo hoy día cuando podemos?
Porque eso también es evangelio. ¿No cree que el evangelio queda por un lado? Eso es parte del evangelio. Cuando nosotros en verdad hemos nacido de nuevo, porque no vamos a caer en la hipocresía de muchos que ya después, cuando fallece la persona, le llevan cuantos ramos de flores, le llevan hasta lo más caro. ¿Y ya para qué? Ya el cuerpo quedó ahí, ya va a volver al polvo. Ya nada de lo que hagamos después de la muerte. Ahora que estamos en vida, hermano, hagamos lo mejor posible. Démosle amor a los demás. Démosle todo aquello que nosotros tenemos para darle. ¿Sabe? Mi papá partió hace casi 2 años y le digo, aún estoy en el gozo del Señor, y le digo, no estoy llorando ahí, no, estoy tan satisfecho de haber hecho lo que pude hacer con él mientras él estaba en vida. Y eso para mí es una satisfacción muy, muy grande. ¿Y qué más? Si murió en el Señor, le digo, una ganancia tan preciosa. Y yo le digo, ¿verdad? Siempre que podamos, hermano, ayudemos a que nosotros podamos ayudar. Porque eso es lo que verdaderamente marca nuestra vida como cristianos. No es cuánto sabemos de Biblia. No es cuántos títulos tenemos en cuestión de teología. Esos se van a quedar. Pero lo que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, eso es lo que verdaderamente cuenta para el Señor. Vamos a la otra palabra, dice ahí en el Evangelio Marcos, capítulo 15, verso 34. Marcos, capítulo 15, verso 34. ¿Lo tenemos? Capítulo 15, verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, cuando vemos desde el momento que nuestro Jesús fue crucificado, desde las 9 de la mañana y del mediodía y a las 3 de la tarde, hubieron 3 horas de oscuridad. El Padre y el Hijo estuvieron unidos todo el tiempo. No ha habido un momento en la historia que se hayan separado. Desde el principio, dice, el verbo estaba, ¿verdad?, con Dios, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, y el Espíritu estaba, ¿verdad?, en todo tiempo. Pero en este momento vemos a Jesús clamando unas palabras tan difíciles: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En todo tiempo estaba, él declaraba palabras como: mi Padre y yo uno somos, mi Padre me escucha, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Siempre lo vemos, y el Padre también glorificando al Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, óiganlo a él. Pero vemos un momento donde Dios se separa en este tiempo, y por eso Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado, Padre? En ese momento tan terrible, cuando los pecados de toda la humanidad caían sobre el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios no cohabita con el pecado. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Por eso dejó que todo el peso del pecado de toda la humanidad cayera sobre el Hijo. Un momento en que tuvo que hacerse a un lado para que todo aquello, ¿verdad?, cayera. Y todo es el pecado nuestro, hermanos. Por eso declara: ¿por qué me has abandonado? Un momento donde dice que tuvo que beber esa copa amarga, esa copa donde estaba todo el pecado, toda la ira de Dios, ¿verdad? Vamos avanzando. Juan capítulo 19 y verso 28. Juan 19, 28. ¿Lo tenemos? Después de esto,
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Hermano, desde el momento del Getsemaní y después de aquella interrogación en la madrugada y después del sufrimiento de ir por toda aquella calle hacia el lugar, ¿verdad?, de la crucifixión, y después de haber sufrido tanta pérdida de sangre, imagínense, era algo, ¿verdad?, que físicamente podía sentir sed la persona. El Señor dijo: tengo sed. Como lo declara en el Salmo capítulo 22, verso 15: mi lengua se ha pegado a mi paladar. Solamente de uno imaginarse todo aquel sufrimiento que nuestro Señor tuvo, hermano, era muy notorio que estaba muy cansado, estaba muy debilitado. Así que para que valoremos lo que nuestro Dios hizo por nosotros, no fue cualquier cosa. No fue cualquier precio que Él pagó. Pagó con su vida misma, pagó con su sangre misma. Dice que dio su vida. Cuando dice que dio su vida, derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Porque la vida del hombre está en la sangre. Cuando una persona pierde mucha sangre, se debilita, y cuando pierde toda la sangre, pues nada es, muere la persona. Juan capítulo 19, verso 30, la sexta palabra. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra, hermano, consumado es, hecho está. Ya terminé tu obra, Señor. Ya cargué con todo el pecado de la humanidad. Aquí entrego ya este trabajo. Ya lo que venía a hacer, Señor, ya lo he cumplido. Ya todo está terminado. Cuando dice consumado es, quiere decir que la obra redentora en la cruz del Calvario ya estaba terminada. Ya no hay nada más que podamos hacer nosotros. Ningún sacrificio que nosotros querramos hacer para agradar al Señor, Él dice: ya todo está hecho. Por eso le digo a aquella persona que tal vez puede escucharme o tal vez nos puede ver en esta hora, que de alguna manera quiere agradar al Señor, latigándose o ir de rodillas o haciendo penitencia o pagando, ¿verdad?, económicamente. Ya no hay nada que pueda hacer para alcanzar la salvación. La salvación ya está dada en la cruz del Calvario. Solamente que vengamos, entreguemos la vida al Señor, entreguemos un corazón recibiendo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ya todo está hecho. Hermano amado, como dijo el hermano, el evangelio no es difícil, pero muchas veces la gente lo quiere hacer más difícil de lo que es todavía. Mucho más difícil. Y sabe, con nada de lo que nosotros hagamos podamos agradar a Dios. Cuando no estamos en Cristo, cuando no le hemos entregado nuestro corazón al Señor, dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. No sirven de nada. Hagamos lo que hagamos, aún entreguemos nuestra vida para ser quemada, dice el apóstol Pablo, pero si no tengo amor, nada soy, nada tengo. Solamente, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo y Él es amor, solamente en Él nosotros podemos recibir y esa salvación maravillosa. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos hace siempre la invitación, hace la invitación a aquel que aún no le conoce: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el único camino. No hay nadie más que nos puede hacer entrar a la vida eterna, entrar al gozo de nuestro Señor, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, aceptando esa obra redentora en la cruz del Calvario. Solamente por Él. Otros pensadores, otros líderes religiosos han dicho: busquen la luz, hay en la luz. Pero el Señor Jesucristo dice: yo soy la luz de este mundo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la única puerta por donde pueden entrar, y el que entra, dice, comerá pastos verdes y no podrá salir jamás. Hermanos, es maravilloso cuando nosotros creemos en ese Cristo. Todos los que estamos acá hemos creído y sabemos
Y sabemos muy bien que Dios ha estado con nosotros todos los días. Él prometió estar con nosotros y hasta hoy día podemos decir que ha sido firme esa promesa que nos ha hecho. Yo estaré contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Él seguirá con nosotros. Él sigue con nosotros a donde quiera que vayamos. Por eso le servimos, por eso le seguimos, por eso le adoramos. Que nuestra mirada esté siempre puesta en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Sigamos adelante, hermanos amados. Yo le digo, no está nuestro pastor en este día, pero venimos aquí a adorar y a honrar el nombre del Señor. Todos sabemos a lo que hemos venido. Si en verdad hemos valorado el sacrificio que ha hecho nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y la última palabra, Lucas 23:46. Lucas 23:46. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor ahí. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa palabra, hermanos, nos declara a nosotros, como Él dijo al principio: a mí nadie me quita la vida. Yo mismo pongo la vida por ustedes. Yo mismo la pongo, yo mismo tengo la autoridad de volverla a tomar. Él dijo: Padre, ya se acabó la obra, ahora ya en tus manos entrego el espíritu. Y así dicho esto, dice, expiró. Pero sabemos que nosotros como cristianos, hermanos, hay mucha gente ahorita, le digo, tan religiosa, que solo en estos días o esta semana religiosamente celebra lo que es la muerte de Jesucristo, pero ahí se quedan nada más. Pero nosotros entendemos y meditamos y reflexionamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que eso, dice que nosotros celebramos que Él resucitó de entre los muertos y hoy está vivo y está a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Eso es lo que verdaderamente nos hace tener esperanza en Él. Porque si nosotros, hermanos, que creemos o no vemos que Él haya resucitado, dice Pablo, en vano sería la predicación si Él no hubiese resucitado. Pero porque Él resucitó de los muertos, por eso nosotros tenemos una esperanza viva. Por eso estamos aún en esta tierra buscando del Señor, creyendo en su firme promesa de volver a llevarnos. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, ¿verdad? Voy pues a preparar morada para vosotros. No se entristezcan, le dijo a sus discípulos, no se preocupen, porque así como le han visto a Él ascender a los cielos, así mismo volverá también por ustedes. En la casa de mi Padre hay morada, dice el Señor, y donde yo esté, yo quiero que ahí también ustedes estén. Por eso, hermanos, el evangélico, el cristiano, tiene esperanza, tenemos esperanza, aunque estemos muchas veces en tribulaciones, aunque estemos muchas veces en situaciones difíciles en este mundo, sabemos que aún tenemos esa esperanza firme, aunque vemos que en este tiempo, verdad, que la maldad se ha incrementado de gran manera, pero eso solamente son señales de que Cristo viene pronto por su iglesia, viene pronto por una iglesia alabada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos. Estamos esperando el arrebatamiento para que lleve a su pueblo, lleve a su iglesia, lleve a los que están escogidos. Por eso estemos firmes en esa esperanza bienaventurada, porque no hay otra mejor esperanza que esta. No hay otra, hermanos, por donde usted quiera buscarle, no hay ninguna otra.
Por eso, amados hermanos, si usted comprende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo sé que usted va a estar a los pies de esa cruz. Yo sé que usted va a permanecer a los pies de esa cruz, aún pase lo que pase, venga lo que venga, aún nada ni nadie me separará del amor de Cristo, dijo Pablo. Ni hambre, ni muerte, ni aún la vida misma, nada me podrá separar de Él. ¿Por qué mucha gente se aleja de nuestro Señor? ¿Por qué mucha gente se aparta de las cosas de Dios? Ya no quieren servir, ya no quieren seguir, ya no quieren estar buscando más de Dios, porque a veces no han comprendido el precio que el Señor pagó en la cruz por ellos, el precio que pagó el Señor por nosotros. Cuando yo decido dar vuelta atrás, cuando yo decido regresar, hermano, estoy diciendo: no me importa lo que hiciste en la cruz del Calvario, no me interesa lo que hiciste en la cruz del Calvario, fue muy poco lo que hiciste. Eso es lo que le estaríamos diciendo a nuestro Dios. Pero cuando seguimos adelante, seguimos nosotros firmes, hermanos, es porque nosotros entendemos el precio que Él pagó por nosotros. Fue un precio muy grande. Iglesia, puesto en pie. Hermano amado, meditemos por un momentito más. Yo no sé cuánto nosotros hemos entendido en realidad de que nuestra vida se tiene que parecer más y más cada día como la de nuestro Señor. Yo no sé cuánto hemos entendido de que el evangelio es imitar, es ser y practicar la vida de Cristo. Así como Él fue, así como Él perdonó, nosotros aprendamos a perdonar. Hermano, aun cuando uno conoce a veces un poco más y más del evangelio, hay veces que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le quiero contar un pequeño testimonio que Dios hizo conmigo unas semanas, un mes atrás aproximadamente, un poco más allá. Algunos hermanos lo han escuchado, pero yo quiero que todos entendamos esto. Allá el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, tener una casita, un apartamento allá en nuestro país. Tenía una persona ahí rentando el apartamento. Me suplicó al principio: permíteme, dame la oportunidad, yo te voy a pagar en unos días. Él y su familia. Está bien, no hay problema, le dije. Puedes, está bien, te doy permiso. Entró la persona, pasó una semana y me dijo: ¿sabes qué? Después te voy a pagar, es que me está pasando esto, lo otro. Luego tuvo un fracaso con un microbús que tenía. Me dijo: sabes, no te puedo pagar todavía, te voy a pagar después, dame otra oportunidad. Y yo le dije: está bien. Pasó un mes, no me había pagado el mes todavía. Y seguía aquello, ¿verdad?, que para tal día te lo doy, para el otro día te lo doy. Estaba pasando situaciones un poco difíciles, le digo. Al principio como que ya no le creía, parecían excusas nada más. Pero ya luego pasaron 2 meses y dijo, bueno, que no podía. Yo hablé con mi hermano, le dije: mira, habla con esta persona y dile que si es mucho para él, tal vez que se busque un lugarcito un poco más cómodo para él económicamente. Esto podría ser tal vez mucho para él. Y luego la persona tomó la decisión de que se iba a ir de la casa. Y le dije: está bien, debiéndome un poquito más de 2 meses de renta. Y yo le dije a mi hermano: mira, yo sé que ya no le voy a pedir nada a la persona, yo creo que se va a ir así. Y yo le dije a la persona: si acaso se acuerda en algún momento y quiere pagar algo, está bien, hágalo.
Pero yo le dije a mi hermano, sabes, yo le dije eso a la persona, pero en realidad no creo que vaya a pagar nada. Y sabe, mi hermano es cristiano también y él me dio un consejo y me dice, sabes, si en verdad quieres perdonar algo de deuda a esta persona, dile de una vez que le vas a perdonar, porque la persona se va a ir creyendo que aún tú le vas a cobrar. Bueno, está bien. Yo le dije, mire, solo págueme una pequeña cantidad y de lo demás olvídese. Yo venía del trabajo para la casa y aquella persona, hermano, estaba llorando y me dijo, gracias, gracias por perdonarme esa deuda. No tengo cómo pagarte, ni te conozco, pero gracias. Estaba llorando. Mientras venía en el camino, fui reprendido fuertemente por el Espíritu Santo. ¿Saben? En ese momento el Espíritu Santo vino a mi vida y me trajo muchas cosas de la palabra. Lo primero que me dio a entender fue de lo que hablé esta noche. ¿Cómo es posible que tú no le perdonas la deuda completa a esta persona? Cuando lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario fue completo. Yo no te perdoné parte de tu pecado. Yo te perdoné la deuda completa en aquella cruz del Calvario. ¿Cómo tú ahora no le vas a? ¿Sabe? En ese momento yo lloraba y le dije, Señor, perdóname. A veces no veo las cosas grandes que has hecho conmigo. He tenido hijos en este país y sabe, no he pagado lo que tengo que pagar en los hospitales. Me han perdonado a mí muchas deudas y aún no tomé en cuenta eso y todavía le dije a aquella persona, págame un tanto. Solamente ni 5 minutos pasaron cuando yo le volví a llamar a esa persona y le dije, ¿sabe? Dios habló a mi vida y me dice que te voy a perdonar la deuda. No te preocupes con todo lo que me debes. Vete en paz. Vete tranquilo, yo perdono tu deuda. Y yo quiero que el Señor obre en tu vida. No quiero que te vayas pensando que aún debes. Sabe, hermanos, aquella persona se derramó en llanto y dice, sabes, si algún día llegara a conocerte sería un gran privilegio. Yo no conozco de Dios, pero a través de ti puedo ver que Dios está obrando en ustedes. Dios está haciendo cosas grandes en ustedes. Sabe, hermano, después de haber hecho esa confesión de perdón hacia esa persona, me sentí tan libre que le digo una satisfacción grande. Porque eso es el verdadero cristianismo. Eso es la vida que Dios quiere que vivamos. Cuando tengamos que perdonar a alguien, perdonemos. Yo no sé a quién necesita perdonar usted en esta noche. Yo no sé cuál sea su necesidad usted en esta noche. El Señor declaró 7 palabras en la cruz del Calvario. Yo no sé. ¿Usted fue tocado por alguna de esas palabras? No sé. Si usted considera que necesita en esta noche, no sé, algo que el Señor le motive, algo que usted quiere declararle al Señor en esta noche, está agradecido con el Señor o quiere reconciliarse con su Dios, el altar está abierto para todo aquel que quiere venir a los pies de esa cruz. No delante de los hombres, no delante de mí, no delante de nadie. Para que vengamos ante esa cruz. Vengamos delante de la cruz de Cristo. Demostrémosle al Señor cuánto estamos agradecidos de lo que ha hecho por nosotros. Esta noche no deje pasar. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios ha hecho muchas cosas, pero sigue obrando. Dios quiere hacer aún cosas más grandes. Porque Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas.
La obra que Él empezó la va a terminar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, Él lo hará. Esta noche dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios porque no has estado de hospital en hospital. Dale gracias a Dios porque tú tienes lo que otros no tienen. Tú tienes mucho. En esta hora, declárale a Dios que estás agradecido. Porque desde que Él declaró en la cruz del Calvario que todo estaba hecho, ya todo estaba terminado. Los clavos de aquella cruz fueron por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, por amor a tus hijos, por amor a todo aquel. Si en esta noche tú te quieres reconciliar con Dios, ábrele tu corazón a Dios. Declárale cuánto has fallado delante de Dios. Cuánto has fallado delante de Él. Le fallamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vista. Es momento de decirle, Dios, perdóname. Sabemos que Dios sigue obrando grande y poderosamente. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias, poderoso Dios, por lo que has hecho y seguirás haciendo. Padre Santo, yo no sé lo que Él está pidiendo. Yo no sé, Padre. Señor eterno, cumple la obra que tú has empezado en Él, Dios Santo. Haz, Dios mío, todo lo que tengas que hacer en la vida de este varón. Si tú lo has traído a este camino, Señor, es para que no se extravíe jamás, para nunca se pierda, Señor, y que sea de larga vida. Poderoso Dios, bendice a mi hermana de gran manera, Padre Santo. Sabemos, poderoso Dios, de que tú sigues obrando, sigues, Dios mío, haciendo obra maravillosa en ella, Padre Santo. Guarda de su descendencia, poderoso Dios. Guarda aunque el enemigo esté, Dios mío, alrededor, Padre Santo. Un vallado de ángeles estarán con ella en todo tiempo, Padre Santo. Tú sabes el esfuerzo que mi hermana, Dios mío, ha traído para sacar adelante a sus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, dale fuerzas nuevas en esta hora, poderoso Dios, para que ella, Dios eterno, siempre glorifique tu nombre y que sus hijos la alaben, Señor, alrededor de su mesa, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Padre Santo, por mi hermana, poderoso Dios, te rogamos por la vida de ella, por la salud de ella, Padre Santo. Le has dado fuerza, le has dado voluntad, le has dado, Dios mío, una vida, Padre eterno, que en tus manos, poderoso Dios, encargamos esa vida maravillosa, poderoso Rey. Entendemos que tú eres, Dios mío, el Todopoderoso. Haz esa obra, cumple, Dios mío, con esa petición que ella tiene, Dios mío, en tus manos, poderoso Dios. Bendice la vida, Dios mío, de mi hermana, poderoso Dios. Sabemos, Padre Santo, de que tú seguirás obrando, Señor eterno. Seguirás obrando, poderoso Dios, en todo lo que tenga, Dios mío, que hacer con mi hermana, Padre Santo. Tú conoces, Señor, la necesidad. Tú conoces la petición, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, en esta hora, Señor, glorifícate en su vida. Glorifícate en ella, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Gracias, Padre eterno, por la vida de mi hermana, poderoso Dios. Tú sabes el proceso que estarán pasando en casa, Padre. Tú conoces la situación y la petición que ha hecho delante de ti, Padre Santo. Todos
pasamos por algún proceso en esta vida, pero tú nos has dicho que estarás con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Nada, nada, nada de lo que venga a nuestra vida, Señor, nos hará sentirnos solos, Padre Santo. Tú estarás con ella, con su familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, recibe, Dios mío, esa adoración, recibe esa alabanza, recibe, Dios mío, Padre Santo, este varón poderoso, Dios, siempre. Dale lo necesario, Dios eterno, dale, Dios eterno, esa oportunidad siempre de glorificarte, de adorarte, de exaltar tu nombre. Padre Santo, sabemos, Señor, que hay agradecimiento en el corazón de esta persona, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú lo has traído, Señor, ya hasta este tiempo, Padre Santo, tú harás cosas grandes, maravillosas en él, cumplirás propósitos grandes, poderoso Dios. Y nosotros sabemos y entendemos, Padre Santo, de que tú seguirás obrando en ese corazón, Padre Santo. Ella
Aleluya, le damos la honra y la gloria que Él se merece. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este pueblo. Te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado atentos a tu palabra. Señor, bendíceles poderosamente. Que cada uno de ustedes, Señor, reciba esa bendición de lo alto y que sepan que hay un poder del Dios Altísimo para bendecirles a usted. Padre, guarda bajo el hueco de tu mano a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Que la bendición tuya vaya para cada uno de ellos, Señor, en sus hogares, en sus familias, Señor. Bendice poderosamente a aquellas personas que están luchando fuerte y poderosamente, Señor Jesús, con las batallas del enemigo, Señor, que siempre estarán presentes. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda obra del mal en contra del pueblo de Dios. Sé que aquí hay un pueblo lavado con la sangre tuya y tú pelearás por ellos, como dice tu palabra, y nosotros estaremos confiados porque tú, Jehová de los ejércitos, estás trabajando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Pido, Señor Jesús, que haya bendición poderosa en este pueblo, que ese espíritu de obediencia crezca en cada uno de mis hermanos, Señor, que la obediencia, Señor Jesús, palabra dice que buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, tú es la primera importancia como cristianos que tenemos que tener, de adorarte y de glorificarte y darte el tiempo que te mereces. Sé que todos pasamos ocupados en diferentes cosas que hacemos diarias, Señor, para sobrevivir también. Pero muchas veces hemos descuidado que tenemos un Dios todopoderoso, que Él hace salir agua de los lugares sequedales, de los sequedales, dice Isaías, que Él es el que hace brotar la hierba, hace brotar las frutas, hace que produzca el árbol, Señor. Él es el que nos da el alimento diario. Padre, yo sé que tú eres un Dios todopoderoso. Yo pido la bendición específicamente para este pueblo, Señor. Bendice esta iglesia, una iglesia que te cree, Señor, y como dice tu palabra, que el que cree en ti, Señor Jesús, verá cosas maravillosas. Luchas que tenemos, sí, todos tenemos una lucha, por eso tu palabra dice que tenemos luchas difíciles, pero que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo te pido por esta iglesia, Señor, sé que cada uno de nosotros tenemos, cada lucha de cada uno es diferente. Unos tenemos una lucha de un modo, otros de otro modo, pero cada uno estamos dispuestos a seguir adelante creyendo que tú eres el Dios que nos respaldas y el Dios que nos protege, el Dios que perdonas, el Dios que haces lo que no podemos hacer, el Dios que perdonamos, Señor Jesús, aquel que nos ha ofendido, aquel que ha hecho tantas cosas en contra de nosotros. Tú eres el Dios que los bendecirás a ellos también, porque tu palabra dice que debemos de bendecir a los enemigos, porque si amamos a los que nos aman no tenemos ninguna recompensa, pero tú, Jehová, bendecirás a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Yo les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno y la bendición de Dios estará con ustedes. No sé si hay anuncios o no.